Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos. Un abrazo fraternal a todos los que a través de este medio nos disponemos a disfrutar y a participar, gozándonos en la presencia de Dios, de nuestro servicio, hermanos, dominical, que gracias al amor de Dios podemos tener y aprovechando el vínculo que tenemos cada uno de nosotros, que nos une realmente, poder entonces, a pesar de la distancia, gozarnos en nuestra comunión y gozarnos adorando, exaltando, glorificando el nombre de Dios. Y lo más especial, hermanos, es compartiendo su santa palabra. Les invito pues, después de esta cordial bienvenida, a que abramos las Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15 al versículo 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Les invito, hermanos, vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias a Él. Y Señor, supremamente agradecidos contigo estamos. Qué bueno eres tú, Señor. Qué bueno. Cuando nosotros reflexionamos, Dios, pensamos, tenemos una oportunidad, Señor, como la de hoy, de poder tener este tiempo para poder exaltar tu nombre, para poder honrarte, para poder adorarte, para poder, Señor, compartir tu palabra. Pero también, Dios, para poder unificarnos a pesar de la distancia con todos nuestros hermanos y con cada uno de aquellos que se disponen a participar y escuchar, pero escuchar disfrutando de este tiempo. Señor, nuestro corazón se ensancha por el gozo que tú impartes en él, al poder nosotros tener una comunión plena contigo y poder, Dios, al invocarte a ti, hablarte como nuestro Padre Celestial, como nuestro Padre amado, a quien hoy y siempre, Señor, rendimos nuestra vida y nuestro corazón en un sometimiento, Padre, en obediencia, para que seas tú, Señor, dirigiendo cada acto, todo lo que vamos a realizar en este tiempo que vamos a estar reunidos. Nuestro deseo, Padre, es honrarte con todo nuestro corazón y cada palabra, Dios, cada cántico, tu palabra, Dios, meditada. Señor, rogamos entonces que precisamente nos permita glorificar al único Señor, al único Rey de Reyes, nuestro amado y Redentor, Señor Jesucristo. Amén. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de
guía la verdad. Tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Por amor Dios dio su Hijo único, Jesús por mí murió, me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida entregó en la cruz, mi amor, aún sin merecerlo. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final.
control, consume todo mi interior. Dios, justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Dios eterno, tu luz por siempre brillará. En tu gloria incomparable, sin final. El amor de mi ser es contigo, está desde mi interior. Mi alma clamará, Dios eterno, tu luz por siempre brillará. Y tu gloria incomparable, sin final. El amor de mi ser es contigo, está desde mi interior. Mi alma clamará desde mi interior. Mi alma Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar. De tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Al entrar a tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar. De tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor
abrazas, me cantas, me amas. Díselo conmigo al Señor, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas. Tú eres mi pan, mi adoración, siempre serás tu Señor, siempre lo serás. Fuerte conmigo, mi pan, mi luz, mi oración, eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Jesús, solo tú. Amén. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Muchas razones para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se saben los porqués, la vida pasa con rapidez. Cada momento yo aprovecharé para darle mis canciones, ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera al que todo me da. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. En una búsqueda sin cesar, yo no me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones para Dios. Oh, pues Él conoce mi corazón.
corazón. Existe solo una razón: agradecerle toda su bondad. Le daré de mis canciones y también mis ilusiones. Es la forma en que puedo expresarle mi amor. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Oh, Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. Oh, la melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Jesucristo es el motivo de mi canción. Gloria y poder sean al Dios vivo. Él es mi torre fuerte y mi ayudador. En mi aflicción, tu misericordia. Como monte fuerte a mí me afirmó. A ti clamé, supliqué y cambiaste mi lamento en baile. Yo cantaré, danzaré, yo te alabaré por siempre. Te alabaré, pues tú me has exaltado. No dejaste la vergüenza sobre mí. En mi muerte y pecado tú me amaste. De mi sepultura tú me haces subir. A ti clamé, supliqué y cambiaste mi lamento en baile. Yo cantaré, danzaré, yo te alabaré por siempre. A ti clamé, supliqué y cambiaste mi lamento en baile. Yo cantaré, danzaré, yo te alabaré por siempre. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos
por la sangre de Cristo. Cristo. A ti clamé, supliqué y cambiaste mi lamento en baile. Yo cantaré, danzaré y te alabaré por siempre. A ti clamé, supliqué y cambiaste mi lamento en baile. Yo cantaré, danzaré y yo te alabaré por siempre. Yo solo a ti clamé, a ti, Señor. Aplaudiendo 2 veces. Eso. Señor, mi escudo y mi fuerza tú has sido, refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, toda mi confianza en ti he vertido. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. Se perdió una perfecta oportunidad para gritar con júbilo. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado para vivir libre del pecado. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. A ver, vamos a cantar de nuevo. Señor, mi escudo y mi fuerza tú has sido. Señor, mi escudo y mi fuerza tú has sido, refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, toda mi confianza en ti he vertido. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. ¿Cuántos están seguros en Jesús? La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado para vivir libre del pecado. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado.
gracia haya sido perdonado. Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Jesús, en ti mi vida está segura. Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Jesús, en tu gracia haya sido perdonado. Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Jesús, en ti mi vida está segura. Jesús. ¡Alégrense! Alégrense, alégrense, con sonrisa. Alégrense, alégrense, los que confían en el Señor. Alégrense, 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 los que confían en el Señor. Alégrense, con voces de júbilo, exalten su nombre, porque Él nos defiende. Alégrense, 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 los que confían en el Señor. Alégrense, con voces de júbilo, exalten su nombre, porque Él nos defiende. Alégrense. Ok, aquí es donde nos toca hacer ruido de alegría. A ver, Jerry, vamos. Con voces de júbilo,
Gloria sea al Señor. Qué agradable, hermanos, es adorar a Dios. Es un momento especial y yo siempre lo expreso. Es un momento único para nosotros. Un momento en el cual, hermanos, aprovechando las oportunidades como las que tenemos en el día de hoy y poder adorarle al Señor a través de nuestros cánticos, no como una, yo he explicado, hermanos, y espero que en tu corazón esté la misma intención, no como una especie de rutina o de cumplir con un tiempo o un esquema, o un formato, un programa, no. Es con el propósito, hermanos, de gozarnos en la presencia de Dios, deleitarnos en la presencia de Dios, aprovechar cada cántico que nos permite Dios escuchar, pero también, hermanos, para que participemos en esa adoración, que permitamos que en nuestro corazón precisamente fluyan esas palabras, son como unas guías, lo podríamos decir, pero que fluyan en nuestro corazón y que con todo nuestro ser adoremos a nuestro Rey Jesucristo, que merece de parte nuestra, y siempre lo expresamos, porque la palabra de Dios así nos invita toda adoración, toda gloria y toda honra. Y qué mejor manera, hermanos, que saber que a través de este tiempo que hemos tenido con nuestros hermanos, y vuelvo y repito, a pesar de la distancia, estamos uniéndonos en esta misma función de honrar, glorificar el nombre de Dios. Y la oportunidad valiosa también que Él nos da para que nosotros podamos escuchar su santa palabra. Estamos, hermanos, en un tema, y yo siempre lo expreso, importantísimo, importantísimo, porque en el Sermón del Monte tenemos una enseñanza vital para cada uno de nosotros. Y lo hemos hecho, hermanos, de una forma, nos hemos detenido, hemos avanzado y podríamos decir que hemos avanzado bastante, pero lo hemos hecho despacio, tratándole de sacar el máximo provecho a las Escrituras. Recuerde que esas Escrituras es un tesoro, pero es un tesoro inagotable, donde yo cada día puedo escarbar y escarbar y escarbar, y cada día el Señor me enseña más y más. Estas hermosas palabras que tenemos en la Escritura son para bendición nuestra, pero para edificación de cada uno de nosotros. Y en el tema que estamos tocando, que estamos en el capítulo 7 del libro de Mateo, específicamente en los versículos 15 al 20, tenemos una porción muy importante para nuestra vida cristiana, muy importante, porque ahí el Señor nos hace un llamado y nos hace una advertencia. La voy a leer nuevamente, hermanos, en esta versión, yo siempre he dicho sencilla, popular, para que simplemente las palabras sean más comprensivas, a menos en el escucha, pero la idea, hermanos, es que escuchemos lo que ella dice. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. Así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. Vamos a dirigirnos a Dios. Vamos a darle gracias a Él. Y que nuestra oración, Señor, nuestra oración es: abre, Señor, nuestro entendimiento. Abre, Señor, nuestro corazón. Que cada uno de nosotros dejemos los quehaceres a un lado. Dejemos incluso el pensamiento que pueda ir tras otras cosas, que no sea tu palabra. Que no permitamos, Dios, que ningún distractor por la cotidianidad de la vida, al estar en nuestros hogares,
nos prive Dios de estar conectados en este momento especial, porque podemos compartir y escuchar la santa palabra del Señor. Gloria sea al nombre de Dios. Estamos considerando, hermanos, lo que hemos llamado la última sesión del Sermón del Monte, en la cual el Señor aplica más directamente las enseñanzas que ha venido impartiendo a todo lo largo del discurso. El Señor no se limita a decir, he aquí la verdad concerniente al reino de los cielos, sino que también persuade, invita a su auditorio a hacer uso de la única vía de acceso que existe para entrar en el reino de Dios. En el versículo 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, nos dice el Señor, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por él. Pero estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Y estas palabras simplemente, hermanos, al leerlas, nos invitan a una reflexión, nos invitan a meditar. Porque el Señor nos está diciendo que si queremos llegar a la vida, si queremos llegar, ¿qué nos dice Cristo? Debemos entrar por la puerta estrecha. ¿Y cuál es esa verdadera puerta? La puerta de la verdadera conversión. Y el Señor está diciendo acá a muchos de estos judíos, y es importante por el contexto que hemos examinado, porque ellos se creían que pertenecían al reino de los cielos simplemente por ser judíos, y que por lo tanto de ellos era el reino de Dios. ¿Y qué les dice Jesús? Necesitáis entrar por la puerta. Es una puerta realmente estrecha y conduce a un camino angosto, pero es la única vía de acceso al reino de los cielos. Es el único camino, dice el Señor, que conduce a la vida. No hay otro. Pero esa puerta estrecha, por esa puerta, no se puede entrar llevando nuestra propia justicia. No se puede entrar llevando nuestras buenas obras, nuestro orgullo, nuestros pecados favoritos, nuestro prestigio, la buena opinión de los demás. Sencillamente, hermanos, debemos entrar sin nada, confiando únicamente en la misericordia de Dios y en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que llevó a cabo precisamente en la cruz del Calvario. Esa puerta estrecha lleva a un camino angosto, y ese camino angosto lleva a la vida, dice la palabra, y no podemos pretender que alcanzaremos una cosa sin pasar por la otra. Y si estamos interesados en tener vida eterna, escucha entonces con atención estas palabras de Cristo. Es necesario entrar por la puerta estrecha. Hay otra puerta más cómoda, ancha, espaciosa, pero esa puerta que lleva a un camino ancho y espacioso también, Cristo dice, termina en destrucción. Por lo tanto, hermanos, tenemos que estar alertas y conscientes de saber por cuál puerta vamos a entrar. La puerta ancha es aquella por la que entran todos los que desean estar entre los salvados por Cristo, pero sin transitar al mismo tiempo por la senda de la obediencia, por la autonegación y el rechazo, porque estas mismas cosas fueron las que tuvo Cristo al transitar por ella, como hemos dicho, por su ejemplo. Muchos que alguna vez sintieron inquietud por el estado de su alma, hoy se encuentran en estos momentos caminando por esa senda cómoda y espaciosa, porque no atendieron la voz del Señor. Y Cristo dice en nuestro texto que son muchos, no pocos, muchos los que entran por la puerta ancha, no solo por sus propios pecados que los movieron a transitar por ese camino cómodo, no solo por los pecados, porque los movieron a transitar por ese camino cómodo, sino también porque fueron seducidos por los falsos profetas. De ahí la próxima advertencia del Señor en los versículos 15 al 20. Luego de decir, entrad por la puerta estrecha,
El próximo imperativo es: guardaos de los falsos profetas. Y como hemos dicho ya, estos hombres se encuentran en el umbral de la puerta estrecha, tratando por todos los medios posibles de impedir que los pecadores entren por ella. Cuando la conciencia del pecador es despertada por la palabra de Dios y se siente compelido a romper con su vida de pecado y abrazar a Cristo por la fe, ahí se le aparece el falso profeta, diciendo, como lo hizo con Eva en el principio, ahí se le dice, se le aparece, ¿y qué le dice? No moriréis, no moriréis. Esos fanáticos evangélicos no saben hablar de otra cosa que de juicio, pero se olvidan que Dios es un Dios de amor. ¿Cómo condenará Él a las criaturas? ¿Cómo lo podrá hacer? No te preocupes, no hay razón por la cual preocuparse, no hay que ser tan extremistas. Tendréis paz porque creéis en Dios. ¿Y quién no puede decir que cree en Cristo? ¿Quién no puede decir que cree en Dios? Y si crees en Dios, ¿cuál es el ofrecimiento siempre? Seréis salvos, eres salvo, porque todo lo que se necesita es creer. Y es verdad que solo hay que creer, es la esencia del Evangelio, que el pecador es salvo por la fe sola. Lo que el falso profeta no dice es que esta verdadera fe produce frutos y es hermana gemela del arrepentimiento, que donde ésta está encontraremos con seguridad la otra. El que no se ha arrepentido de sus pecados en verdad no ha creído. No podemos concebir la fe verdadera sin el arrepentimiento. Y hablando de los falsos profetas, dice Dios en su palabra, en Jeremías capítulo 23, versículos 16 al 17, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Cuál es la característica primordial entonces de los falsos profetas? Que ofrecen paz a personas que andan en la obstinación de su corazón, que dicen al impío, no moriréis. En Jeremías capítulo 6, versículos 14 y 15, una vez más, hablando a los falsos profetas, dice el Señor: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Donde no ha habido vergüenza por el pecado, tampoco hay garantía de paz con Dios. Pero estos hombres prometen paz a personas que no tienen garantía ninguna de obtener esa paz. Hemos estado entonces estudiando este tema crucial de los falsos profetas y hemos visto hasta ahora, en primer lugar, la definición de un falso profeta, que es una persona que viene hablando en el nombre de Dios, pero lo que habla es falso. En segundo lugar, vimos el engaño del falso profeta. Vienen a nosotros, no vienen, perdón, a nosotros con una carta de presentación que diga a fulano de tal falso profeta, sino que vienen clamando ser siervos de Dios, con vestidos de ovejas, dice Cristo, pero por dentro son lobos rapaces. Y en tercer lugar, vimos la doctrina del falso profeta. Y ahora consideraremos en cuarto lugar el desenmascaramiento del falso profeta. Dice el versículo 16 en adelante: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis.
Hay tres verdades esenciales que podemos extraer de nuestro texto en cuanto al desenmascaramiento del falso profeta. La primera enseñanza que podemos extraer de nuestro texto es que ciertamente sí es posible reconocer a los falsos profetas. ¿Cómo? Por sus frutos los conoceréis. Y el Señor usa en nuestro texto una palabra compuesta que en el original es traducida como, decirlo de esta manera, podéis conocerlos cabalmente, no infaliblemente, pero sí cabalmente. Hay una regla, hermanos, que podemos aplicar, de modo que no tenemos que quedarnos a expensas de los falsos profetas. Es indudable que en la aplicación de esas reglas se pueden cometer errores de juicio. Ningún ser humano es infalible. Pero si seguimos de cerca las directrices del Señor, podemos guardarnos de caer en las garras de los falsos profetas. El Señor dice, los conoceréis. Veamos algunos textos en que esta misma palabra que aparece en el original es usada en otros pasajes del Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 14, versículo 35, dice, cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Cuando dice aquí que ellos le conocieron, es que ellos por encima de la ropa del Señor pudieron percibir quién era realmente Él. Ellos no vieron simplemente a un hombre, ellos vieron al Señor Jesucristo. Ellos conocieron el carácter y la personalidad de este hombre que estaba frente a ellos. Esa es la idea que dice el texto cuando menciona que estos hombres le conocieron. Por eso dice que al conocerle le trajeron todos los enfermos, porque ellos vieron a Cristo y vieron en Cristo a alguien que pudiera darles sanidad. Veamos ahora un caso al inverso. Lucas capítulo 24, versículo 16. Luego de la resurrección del Señor Jesucristo, se aparecen dos discípulos que iban camino a Maús, pero dice el versículo 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Una vez más la palabra. Ellos veían a este hombre que estaba frente a ellos. Ellos podían ver sus facciones, ellos podían ver sus ropas, sin embargo no sabían que era el Señor. No podían ver que por encima de su rostro, quién era realmente la persona que estaba al lado de ellos. Ellos no veían que realmente era el Señor. Volviendo entonces a nuestro texto, lo que el Señor nos dice en Mateo 7 y 16 es que ciertamente es posible detectar quién es y quién no es un falso profeta. A pesar de la sutileza de estos hombres que vienen a nosotros vestidos de oveja, siendo en verdad lobos rapaces, es posible desenmascararlos, dice el Señor. Hermanos, hay dos graves errores que podemos evitar con respecto al conocimiento de los falsos profetas. Uno es pretender que podemos señalar infaliblemente quién es y quién no es el falso profeta. Y el otro error es asumir la posición de que es imposible determinar tal cosa. Algunas personas dicen que no debemos juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados. Si el individuo dice ser cristiano y viene con una Biblia hablando de Cristo, ¿quién soy yo para decir que el individuo es un farsante? Yo soy un simple cristiano, yo no tengo capacidad para juzgar. Y hermanos, ese es un extremo. El extremo del que decide no evaluar nada, no examinar nada, a menos que el individuo proclame algo abiertamente herético, que niegue, como por ejemplo la Trinidad, o que niegue la inspiración de las Escrituras. Estos hermanos piensan que no deben pasar juicio a menos que sea algo demasiado evidente. Pero Cristo dice aquí, por sus frutos los conoceréis. Como hemos visto ya, hermanos,
Los falsos profetas tienden a ser muy sutiles. De hecho, voy a decir algo que puede sonar bastante extraño, pero algunos profetas ni siquiera saben que lo son. Con toda sinceridad proclaman su veneno. Pero la sinceridad con que lo hacen no elimina el hecho de que estén repartiendo veneno. No podemos ser tan simples de pensar que el falso profeta vendrá a nosotros proclamando su herejía en una forma abierta y clara. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta que estos hombres introducirán encubiertamente herejías destructoras. No obstante, y a pesar de esa actividad encubierta y sutil, lo que el Señor nos enseña en nuestro texto es que debemos de mirar y podemos mirar más allá de las sutilezas y descubrir el engaño por sus frutos. Los podéis reconocer verdaderamente, reconocer quién es un falso profeta. Así que no podemos asumir la posición del hombre simple que todo lo cree, del crédulo que prefiere no evaluar nada, no juzgar nada, excepto aquellas cosas que son demasiado obvias. Pero por el otro lado, tenemos a aquellos que confían plenamente en su juicio. Y aunque no lo afirman de ese modo, cualquiera diría que son infalibles a la hora de evaluar a los demás. Estos creen tener la capacidad de determinar con toda certeza y sin lugar a equivocación quién es un falso profeta y quién no lo es. Y van por ahí colocando a todo el mundo en un casillero, fulano de tal, falso profeta, fulano de tal, verdadero profeta. A todo el mundo lo colocan en un casillero, sin haber tenido tiempo para hacer una evaluación concienzuda y objetiva. Absuelven o condenan a todo el mundo con una facilidad espantosa. Pero el asunto no es tan simple. Debemos evitar ambos extremos. El extremo de aquel que cree que no debe de juzgar nada, el extremo de aquel que cree poseer la capacidad de juzgarlo con un juicio infalible. Debemos de evitar esos dos extremos. La segunda enseñanza que extraemos de nuestro texto, no solo que es posible desenmascarar al falso profeta, sino que también aprendemos de las palabras del Señor que esta es una responsabilidad individual, no únicamente eclesiástica. Individual, no únicamente eclesiástica. La iglesia está llamada a defender la verdad y a cuidarse de los falsos profetas. Pero nuestro texto enfatiza el hecho de que hay una responsabilidad personal e individual envuelta en esto. Noten cómo nuestro texto usa una vez más, y miren lo que dice, cómo lo usa una vez más. Por sus frutos los conoceréis. Literalmente, por sus frutos. ¿Quiénes? Vosotros, nosotros los conoceremos. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que reconocerán los falsos profetas a pesar de su disfraz? ¿Será acaso algunos privilegiados de la iglesia, algún grupo élite de teólogos especiales? Veamos el contexto, hermanos. El versículo 3 nos dice: entrad por la puerta estrecha. ¿Quiénes? Nosotros, vosotros. Versículo 15. Guardaos. ¿Quiénes? Vosotros, nosotros. Guardaos de los falsos profetas. Y ahora dice: por sus frutos. ¿Quiénes? Nosotros, vosotros los conoceréis. Los conoceréis. Los mismos que tienen la responsabilidad de entrar por la puerta estrecha son los mismos que deben guardarse de los falsos profetas y son los mismos que deben desenmascarar a estos hombres. Y hermanos, cada uno aquí, cada uno de nosotros, si de veras amamos el estado de nuestras almas, debemos mantenernos en guardia para no ser engañados por los falsos profetas. No solo para no ser engañados nosotros, sino también para que otros no sean seducidos. En Romanos capítulo 16,
versículo 17 al 18 dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿A quién se dirige el apóstol Pablo en el versículo 17? Mas os ruego, pastores, mas os ruego, diáconos, mas os ruego, maestros de escuela dominical. No, mire lo que dice: mas os ruego, hermanos. Esa no es la única responsabilidad de los pastores. Esa no es únicamente la responsabilidad de los diáconos. No es únicamente la responsabilidad de los maestros. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros de manera particular e individual. Es nuestra responsabilidad. Veamos ahora al menos 3 aplicaciones prácticas que se desprenden de esta verdad. De la verdad de que es nuestra responsabilidad desenmascarar el falso profeta. En primer lugar, si es responsabilidad de cada uno de nosotros mantenernos en guardia contra los falsos profetas, si es nuestra responsabilidad discernir quiénes son y quiénes no lo son, entonces también es nuestra responsabilidad dedicarnos con ahínco a conocer las Sagradas Escrituras. ¿Cómo podremos discernir lo que debemos discernir? ¿Cómo podemos discernir la verdad del error si desconocemos las Escrituras? ¿Cómo? Hermanos, está la verdad de Dios, está en la palabra de Dios. La única manera de poder guardarnos para que no nos metan gato por liebre es examinando todo a la luz de la palabra de Dios. Es la única manera. En Hechos capítulo 17, versículo 10 al 11, dice: Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Beré, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos hombres cuidaban sus almas con esmero, y escuche, cada día, no cada semana, no cada mes, cada día escudriñaban las Escrituras. Hermanos, es responsabilidad de cada uno de nosotros de desarrollar este mismo espíritu. Aquí no estamos hablando de ser hipercríticos, estamos hablando de desarrollar nuestro discernimiento, y eso solo será posible en la medida en que nos sumerjamos cada día en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, por cuanto es nuestra responsabilidad mantenernos en guardia contra los falsos profetas, aprendemos también que necesitamos depender del Espíritu Santo para no caer en el error. En Juan capítulo 16, versículo 13 dice el Señor: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Noten el balance, hermanos, de estas 2 aplicaciones que hemos dado. Hemos dicho aquí, por cuanto tenemos una responsabilidad individual de guardarnos de los falsos profetas, primero debemos conocer a fondo las Escrituras. Y segundo, debemos depender del Espíritu Santo. No es una cosa o la otra, es una cosa y la otra. Los racionalistas piensan que solamente basta con aplicar el intelecto al estudio de las Escrituras y ya está. No necesitamos el Espíritu Santo. El intelecto es suficiente para que nos guíe a la verdad, y esto es un extremo. El otro extremo están los fanáticos pietistas,
que piensan que solo necesitan la guía interna del Espíritu y que teniendo esa guía interna del Espíritu pueden incluso prescindir, no la necesitan, las Escrituras. Anoche el Señor me dijo, el Señor me reveló, el Señor puso en mi corazón y una serie de palabras, hermanos, que por lo regular muchas veces escuchamos. Y no, hermanos, estos extremos son dañinos. Necesitamos de la guía de la palabra de Dios. Necesitamos la guía de la palabra de Dios. Necesitamos la ayuda del Espíritu. De hecho, hermanos, ambas van de la mano, porque el Espíritu nos guía a través de la palabra de Dios. Él nos guía, el Espíritu, pero a través de la palabra del Señor. Pablo señala en Efesios 6:17 cómo la espada del Espíritu, la palabra, cómo es la espada del Espíritu. ¿Cuál es el instrumento que usa el Espíritu? La palabra. La palabra. Clamar por una dirección directa del Espíritu, pasando por alto las Escrituras, es puro fanatismo. Debemos guardarnos del racionalismo, lo mismo que debemos guardarnos del fanatismo irracional. Necesitamos las Escrituras. Necesitamos la asistencia del Espíritu de Dios. De lo contrario, no podremos guardar nuestras almas del error y del engaño. No podremos. Y piensa en esto, hermanos. Si en el tiempo del Señor el peligro de los falsos profetas era tan considerable que Cristo tuvo que dar esta advertencia, ¿cuánto más no lo será hoy que estos falsos profetas cuentan con toda la facilidad de tantos medios de comunicación masiva? Hoy en día recibimos un bombardeo constante, y usted lo sabe muy bien, de falsedad por medio de libros, de revistas, por medio de la radio, por medio de la televisión, por medio del internet, sin contar con todos los falsos profetas que llegan a las puertas de nuestras casas. Hay un bombardeo continuo, un bombardeo total. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, la asistencia del Espíritu de Dios? Él es quien guía al creyente a la verdad. Él es quien nos ilumina para que podamos entender la verdad revelada en las Escrituras. Y noten algo, hermanos, de suprema importancia. Ese Espíritu que nos guía a la verdad tiene un propósito primario al hacerlo. ¿Cuál es el propósito? Guiarnos a la santidad. La meta no es alimentar el intelecto. La meta es mostrarnos la verdad de Dios para que por medio de la verdad de Dios crezcamos en santidad. En Juan capítulo 15, versículo 3, el Señor dice a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Él lo dijo, ahora sois más inteligentes. Él dice, ahora estáis limpios. Y más adelante, orando al Padre, dice Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 26, dice Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. La palabra de Dios es un instrumento santificante. El Espíritu Santo nos guía a la verdad para que tú y yo seamos más santos. Pero precisamente, hermanos, esa guía del Espíritu será nulificada, nula, donde no haya anhelo genuino por la santidad. Y eso tienes que tenerlo tú en cuenta. Muchos que han caído presa de los falsos profetas y las falsas doctrinas, han caído no porque hubiese en ellos alguna deficiencia en su intelecto, sino porque poseían un corazón
contaminado por el pecado. En la misma medida en que dejamos de mortificar el pecado, en la misma medida en que nosotros dejamos de preocuparnos y de interesarnos por la santidad, en esa misma medida se entenebrece el entendimiento y quedamos a expensas del error. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18 al 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. No se puede avanzar en el conocimiento de la verdad con una mala conciencia. El que no se preocupa por mantener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres, fácilmente termina naufragando en el mar de la apostasía y el error. Cuando el Espíritu Santo es contristado, escuche hermano, contristado, su ministerio de iluminación también queda anulado. Y cuando no contamos con el ministerio iluminador del Espíritu Santo, tampoco tenemos defensas contra el virus del error y de la falsedad. Pero queda una tercera aplicación de esta enseñanza, y es esta. La Iglesia juega un papel primordial, de primer orden, en la capacitación del creyente para desenmascarar al falso profeta. Hemos dicho que necesitamos desarrollar nuestro discernimiento para discernir y distinguir la verdad del error. ¿Cómo vamos a desarrollar ese discernimiento? Por un lado hemos visto a través del estudio personal de las Sagradas Escrituras en dependencia del Espíritu Santo. Pero necesitamos la instrucción que recibimos a través de la Iglesia. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, este texto es central, no solo para comprender el lugar que ocupa la iglesia del plan de Dios, sino también para comprender cuál es la función básica y esencial de la iglesia, que dice Pablo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tristemente, hermanos, ese no es el concepto que muchos tienen hoy en día de lo que es en la iglesia. Algunos ven la iglesia como un lugar en la que se desarrollan múltiples actividades sociales, actividades de beneficencia, etc. La iglesia, dice la palabra, es columna y baluarte de las actividades cristianas, columna y baluarte de la verdad. Otros ven la iglesia como el lugar donde venimos a experimentar ciertas cosas, a experimentar emociones, a sentir cosas extrañas. Yo estaba allí en el culto y de repente sentí un calambre que me conmovió y Dios tiene que haber estado allí presente. La iglesia, vuelvo y repito, es columna y baluarte de la verdad, no de emociones, no de actividades, columna y baluarte de la verdad. Pablo dice en nuestro texto que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es un instrumento de proclamación y de defensa de la verdad de Dios. Por eso en Hechos capítulo 2, hablando de la primera iglesia, aquellos primeros convertidos, en ese poderoso sermón del apóstol Pedro, 3,000 almas vinieron a Cristo, fueron añadidos a la iglesia. Y dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y todo eso alrededor de ¿qué? De la doctrina apostólica, de la verdad de la palabra de Dios. La iglesia es el lugar donde la verdad es diseminada, donde la verdad es proclamada, donde la verdad es abrazada con todo el corazón y aplicada a la vida de los hermanos, a la vida
de los creyentes. ¿Cómo puede una iglesia caminar hacia la madurez? Pablo nos da la respuesta en Efesios 4. Dice: y él mismo constituyó a unos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hemos visto ya, hermanos, en el pasaje de Mateo capítulo 7, cómo nos enseña en primer lugar que es posible reconocer a los falsos profetas a pesar de sus sutilezas y engaños. Vimos en segundo lugar que es responsabilidad de cada uno de nosotros desarrollar ese discernimiento para guardarnos de los falsos profetas. Pero este pasaje de Mateo 7 también nos enseña cuál es el medio a través del cual los falsos profetas pueden ser descubiertos. ¿Qué dice el texto? Por sus frutos los conoceréis. A través de sus frutos. No a través de sus hojas, no a través de sus flores, sino a través de sus frutos. Algunos árboles se parecen entre sí tanto que a menos que seamos expertos en botánica, no podríamos distinguirlos a simple vista. Si se trata de un árbol frutal, entonces será más fácil reconocerlo una vez produzca sus frutos. El árbol se conoce por sus frutos. ¿Pero qué es un fruto? Alguien lo definió como la expresión de la vida y naturaleza de una planta específica. El árbol se conoce por el fruto. Hermanos, Dios desde el principio dijo: produzcan las cosas según su género. Esto es una ley natural, pero también es una ley espiritual. Dios ha determinado que cada cosa produzca según su género, según su especie, y en lo que el Señor nos está diciendo aquí es que ese mismo principio ese mismo principio que se aplica en el reino natural, aplícalo también en el reino espiritual. Una mata de mangos no puede dar manzanas, ni una de higos puede dar cerezas. Pues así tampoco dice la palabra, un árbol malo puede dar frutos buenos, ni viceversa. ¿Y cuáles son entonces esos frutos que distinguen al falso profeta del verdadero? Por un lado, noten que ambos árboles dan frutos. El buen árbol y el mal árbol. No se distinguen por el hecho de que uno da fruto y el otro no. Los dos dan frutos. La diferencia está en la cualidad del fruto. Uno da frutos buenos, el otro da frutos malos. Pero por otra parte, noten que allí no dice que uno da frutos buenos y el otro da otros frutos podridos. Eso no es lo que dice el texto. No siempre la diferencia del fruto es tan evidente. No debemos olvidar que el problema con los falsos profetas es su sutileza. Estos hombres parecen ser lo que no son. Si nosotros vemos a un hombre borracho y blasfemo decir que es un siervo de Dios, inmediatamente, ¿a qué conclusión llegaremos? Es un mentiroso. Pero en el caso de los falsos profetas, el asunto no es así, es más sutil. Estos hombres parecen ser ovejas, pero dice que por dentro son lobos rapaces. Y la última observación es que el Señor nos habla aquí de un fruto en singular. No nos habla, de un fruto en singular, sino de frutos en plural. Un hombre nunca debe ser juzgado por una actuación aislada. Debemos evaluar el carácter de un hombre en base a un patrón que manifiesta en su vida. Y quiero poner un ejemplo.
El apóstol Pedro, en un momento dado de su vida, se comportó como un hipócrita, hasta el punto de que Pablo tuvo que reprenderlo públicamente. Tenga en cuenta, no debemos evaluar el carácter de un hombre en base a un patrón que muestra en su vida, pero un patrón que sucedió en un momento. Es en base al patrón que manifiesta en su vida, lo que arroja por siempre, lo que arroja siempre. No una cosa que de pronto sucedió, sino en lo que lo distingue. Y en esta parte, hermanos, que estamos tocando, dice Gálatas capítulo 2, pero cuando vino Pedro a Antioquía, versículo 11, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que mandaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y hermano, fue la intención del Espíritu Santo dejar constancia de este desagradable suceso en su palabra para nuestra instrucción. Pedro era un apóstol del Señor, un hombre fiel, pero en ese momento específico de su vida se dejó arrastrar por su temor. ¿Cómo sabemos que Pedro era un hombre de Dios a pesar de lo que tenemos aquí, a pesar de lo que leemos aquí? No solo por el patrón de conducta que manifiesta acá, sino por el patrón de conducta que manifestó a lo largo de su vida, cuando estuvo con el Señor, y por la forma en que reaccionó ante la reflexión de Pablo. Pablo llegó al grupo después de él. Pedro era uno de los discípulos originales del Señor, de los discípulos que más cerca estuvo del Señor. Sin embargo, aceptó con mansedumbre la represión del apóstol. Y no solo eso, en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 15, se refiere a Pablo como nuestro amado hermano Pablo. Su actuación en ese momento específico en Gálatas no anula todo lo que su vida antes y después no la anula de este suceso, lo que era realmente su vida. Y habiendo visto esto de manera general, veamos entonces qué frutos son estos de manera específica. Al evaluar a los maestros, quiero volver a recalcar, un asunto en un momento dado no puede anular lo que es la vida de la persona. Al evaluar a los maestros de la palabra de Dios, hay dos áreas cruciales que debemos examinar: su doctrina y su carácter. Ambos elementos deben de ser evaluados para determinar si un hombre es o no un falso profeta. Debemos aprender a separar la doctrina de un hombre de su personalidad, lo mismo que debemos aprender a separar la doctrina de un hombre de su éxito aparente. Y esto es importante, hermano. La personalidad de un individuo puede ser sumamente atractiva y poseer ciertas características que nos gustan, que nos son agradables. Pero eso no debe de cegar nuestro entendimiento. La pregunta que debemos hacernos no es cuánta gente lo sigue, en lo que nosotros consideramos por lo exitoso que es, por lo amable que es, por lo atractivo que es, porque eso ocurre mucho. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué es lo que predica? ¿Cuál es el contenido de su credo y de su predicación? Porque aunque lo siga 1 millón de personas, si lo que dice no es bíblico, es un falso profeta. En Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9, dice el apóstol Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si vamos a obedecer lo que Cristo, lo que nuestro Señor Jesucristo nos ordena en el Sermón del Monte, guardados de los falsos profetas, debemos aprender a distinguir la doctrina de un hombre de su personalidad y de su éxito aparente. No nos puede mover
su aparente personalidad o su aparente éxito, porque muchas veces sucede esto. El apóstol Pablo nos advierte en 2 Corintios, versículo 11-14, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, aparente, exitoso. Pero no solo debemos evaluar la doctrina del individuo, sino también su carácter. El falso profeta, en un momento dado, como hemos dicho, puede dar un fruto que parece bueno, una imitación del fruto verdadero, pero ¿qué es su vida en sentido general? Refleja su vida un patrón de aquellas características que el Señor enumera en las bienaventuranzas como las características que evidencian a los verdaderos ciudadanos del reino de Dios. Tomemos las bienaventuranzas que dice Cristo: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados aquellos que saben que espiritualmente no son nada, no merecen nada, no valen nada, y que solo pueden acogerse a la gracia de la misericordia de Dios. Saben que espiritualmente son unos miserables, pobres en espíritu. ¿Y es eso lo que estos hombres predican? ¿Es eso lo que ellos creen acerca de ellos mismos? ¿O se creen semidioses? ¿O se creen personas especiales? ¿Qué es lo que se creen? Dice la palabra: bienaventurados los mansos, por aquellos que precisamente, porque saben que no tienen nada que defender, no se defienden. Defienden en sí con fiereza la palabra de Dios, como lo hizo el apóstol Pablo con Pedro. Pero no se defienden a sí mismos. Esto es mansedumbre. Usan todo el poder que tienen para defender la gloria de Dios, no para defenderse a sí mismos. Son hombres mansos. Bienaventurados los que lloran por su pecado. No son personas que se creen impecables, no son personas que se creen infalibles, son personas que saben que delante de Dios han pecado y que están en pie delante de Él solo por la gracia de Jesucristo. Ese es el carácter que revela quién es y quién no es un hijo de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Concluyo con estas palabras. Esta misma tabla de evaluación es para que nosotros nos evaluemos también. Es la que debemos usar para evaluar la genuinidad de la fe que nosotros tenemos, de la fe que tienen aquellos que profesan ser discípulos de Cristo. El Señor dice: por sus frutos los conoceréis. No porque ellos profesen ser y que digan ser cristianos, sino por lo que en realidad son de acuerdo a la naturaleza del fruto que da. Hermanos, que el Señor nos permita hacer una evaluación juiciosa y objetiva de nosotros mismos, siempre recordando que la gracia de Dios está disponible para nosotros con solo pedirla, como mendigos que no tenemos nada que ofrecer, pero que extendemos humildemente la mano desnuda para recibir aquello que Cristo nuestro Señor nos ofrece gratuitamente. Lo recibimos por la fe. Vamos a orar. Y amante Padre Celestial, dice tu palabra que nosotros los creyentes andamos por este mundo como ovejas en medio de lobos. Dice tu palabra que los hijos de Dios que circundan muchos peligros constantemente. Pero gracias, Padre bueno, por habernos dejado una norma objetiva de evaluación para que nosotros podamos discernir quiénes son y quiénes no son los enemigos de nuestras almas. Padre bueno, que estás en los cielos, da a cada uno de los presentes aquí este mismo espíritu que la palabra de Dios exalta de los hermanos de Berea, ese espíritu que los llevaba a escudriñar cada día las Escrituras para ver si estas cosas que ellos escuchaban eran así. Padre, que nuestra fe descanse únicamente en tus palabras, únicamente en tus palabras.
Padre, que nuestra fe no descanse en la doctrina de hombres, sino en la infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.